Llegó el calor del verano. Cuesta levantarse por las mañanas, cuesta dormirse por las noches, cuesta hacer cosas productivas. ¿Por qué hacer videojuegos pudiendo morirse? Y no te creas que hay más ganas de grabar vídeos que de hacer juegos, pero aquí estamos, una semana más. Nuevo vídeo cada miércoles a las 7 de la tarde, hora española. Cuando le pides a la gente que te dé feedback sobre tu juego, hay tres posibles resultados. El primero es que todo el mundo pase tanto de ti que nadie te dé feedback. Muy deprimente. El segundo es que a todo el mundo le encante tu juego y no haya nada que arreglar, así que puedas seguir caminando tranquilamente hacia el éxito. Por desgracia, esta opción solo ocurre en tus sueños. El tercero y último es que a la gente no le convence el juego, así que lees sus críticas, te deprimes un poco y procedes a ignorarlas y a seguir haciendo el juego como a ti te parece. Pero Alba, ¿no debería haber una cuarta opción, que es hacer caso a las críticas y usarlas para mejorar el juego? ¡Ja! Novato. ¿Cómo vas a mejorar tu juego haciéndole caso a la gente que no entiende tu visión y no se da cuenta de que el juego ya es una obra maestra? ¿Quién es el diseñador aquí? Tú a mí no me dices cómo hacer mi trabajo. Hace un par de semanas subí un vídeo presentando Purella y pidiéndoos que lo jugaseis y me dejaseis vuestro feedback. Una de las pocas instrucciones que di fue que no tocaseis los modos de juego alternativos porque no están preparados y romperían el juego. ¿Y adivinad qué ocurrió? Efectivamente, la mitad entrasteis en esos modos y luego el juego daba bugs y ahora no se puede saber si son bugs que hay que arreglar o son bugs que ocurrieron por haber entrado en los modos en los que no debíais. En realidad es culpa mía por haberlo dejado accesible, pero bueno, ya lo he solucionado para futuras versiones, así que ahora vamos a pasar a echar un vistazo al feedback que me habéis dejado de Purella y a explicar por qué voy a ignorarlo. El control del juego del murciélago es impreciso y sería mejor con un solo botón. No sé cómo puedes decir que es impreciso cuando es claramente muy preciso y bueno, aunque fuese el caso, no es algo que vaya a cambiar porque coherencia. Tiene que haber coherencia entre todos los minijuegos, lo que quiere decir, entre otras cosas, que todos tienen que usar dos botones y no solo uno. Además, el juego está hecho para que tengas que poder volver hacia atrás porque dependiendo de la dificultad, el scroll va más rápido o más despacio y... bueno, habría que cambiar muchas cosas para hacer que se adapte a todas las dificultades, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que todos los juegos tienen que tener dos botones. El murciélago al principio queda despacio, pero cuando empiezas a moverte cae muy rápido. Inevitable. Entiendo que es verdad que esto confunde un poco al principio, pero el murciélago tiene que caer suficientemente rápido para que el juego tenga cierta dificultad, pero si empezase cayendo ya a esa velocidad, no te daría tiempo a reaccionar cuando empezó el minijuego y perderías siempre la primera vida. Por eso, porque no te ha dado tiempo ni a ver a qué estás jugando, así que es inevitable que el murciélago empiece cayendo un poco más despacio. Entiendo que es un poco confuso, pero no se me ocurre otra forma de hacerlo. En el juego de la cabra, la cámara no sigue a la cabra y si se sale de la pantalla pierdes el control. Es parte del desafío. Se supone que tienes que mantener a la cabra dentro de la pantalla y no ir saltando por ahí sin más. De nuevo, es algo que entiendo que no es tal vez la opción óptima, pero de nuevo, por coherencia entre todos los minijuegos, aunque esta es igual un poco estúpida, pero tal vez no, por coherencia entre todos los minijuegos, el scroll no sigue al personaje. Va siempre a una velocidad constante para mantener el dinamismo, así que eso es algo que probablemente no voy a cambiar. Me gusta como está, probablemente además perdería mucha dificultad si la cámara siguiese a la cabra, habría que hacer muchos cambios, así que creo que se va a quedar como está. Aceptad el desafío. En el juego del coche y la pelota, las canicas deberían sumarse automáticamente al marcar gol en vez de tener que cogerlas. Efectivamente, si el juego estuviese aislado, fuese un juego por sí mismo, eso tendría más sentido que tener que coger las canicas, pero de nuevo, por coherencia con el resto de minijuegos, tienes que coger las canicas, porque va de coger canicas, ¿no? No puede haber un solo juego en el que las canicas, en el que te dé puntos mágicamente sin coger canicas. Hay que coger canicas en todos. La cinemática del principio es demasiado larga. No sé, creo que no llega ni a los 30 segundos. Mucho más corta no se puede hacer, aunque bueno, antes de que salga el juego, la versión final del juego, habrá probablemente que retocar todas las cinemáticas y reeditarlas, así que puede que intente acortarla un poquito, pero ya es bastante corta, la verdad, y además se puede saltar. Algunos de los minijuegos desbloqueados por defecto se parecen demasiado entre sí. Es verdad, no me paré a pensar en qué minijuegos
deberían estar desbloqueados por defecto. Pensé, para la versión final sí que lo haré, pero ahora que es solamente para probar y tal, pues estos mismos, creo que son los primeros 6 o 8 que hice y no me puse a pensar si eran los idóneos o no. Efectivamente no eran los idóneos porque hay algunos que se parecen demasiado. Lo arreglaremos en el futuro. Deberías poder ver los premios que tienes en tu colección cuando desbloqueas uno nuevo. Es cierto, esto es algo que todavía no he implementado simplemente porque el juego no está en desarrollo y es algo... Bueno, no sé si decir complicado o simplemente que lleva cierto tiempo. Todavía no estoy del todo seguro de cómo hacerlo porque estaría bien que pudieses verlo en el momento en el que los desbloqueas, cuando te quedan y tal, pero como los sprites de diferentes juegos son de diferentes tamaños, no estoy seguro de si es posible hacer que encajen todos de una forma que sea fácil de implementar, pero bueno, sí, esto es algo que como mínimo tendrás que poder acceder a tu colección de cosas que has desbloqueado en el futuro. Deberías poder ver tus récords en cada minijuego. Probablemente es una buena idea, pero para el tipo de juego que estoy haciendo, que te salen los minijuegos uno detrás de otro y además no tiene texto, así que no te puedo explicar las cosas, es bastante difícil. Yo desde luego no se me ha ocurrido una manera suficientemente buena de hacerlo, de enseñar información de récords, especialmente si es para cada minijuego y que sea entendible para el jugador y no sea simplemente un montón de números confusos que tardas mucho en saber para qué sirven, así que eso es probablemente que esto no se implemente, al menos para el modo principal. Luego podrás jugar a los juegos individualmente y sacar tus récords, pero en el modo de juego principal, a no ser que se me ocurra alguna idea mágica para presentar toda esa información, probablemente no ocurra. Desbloquear premios se hace pesado muy rápido porque salen repetidos. La verdad es que el único motivo por el que puedes desbloquear cosas es para alargar la vida del juego dándote un motivo para jugar. Porque es uno de esos juegos que es divertido mientras estás jugando, pero si no estás avanzando en algún sentido, es como que pierdes las ganas porque parece que estás perdiendo el tiempo, pero si estás desbloqueando algo, aunque sea inútil, ya esa sensación de perder el tiempo, aunque estás perdiendo el tiempo exactamente igual, desaparece un poco. Entonces, eso, los desbloqueables están simplemente para alargar el juego y tiene que haber repetidos porque si no el juego sería muy corto. ¿Se hace pesado? Probablemente no sea porque sean repetidos, sino porque la presentación no está suficientemente pulida para eso, para que te interese tu colección y todo el rollo, pero bueno, lo tendré en cuenta para eso, para intentar arreglar cosas en el futuro. Los premios repetidos deberían darte canicas. Esto es algo que también he considerado, pero luego pensándolo un poco más allá, parece un poco estúpido porque es como usar canicas para desbloquear canicas, no tiene mucho sentido y alarga un poco tal vez demasiado el pachinko, más de lo que debería, pero bueno, es una opción, tal vez experimente un poco más con ella y vea que sí que te da un poco más de alegría al desbloquear cosas, pero en principio eso es algo que he pensado y descartado. Demasiados pocos minijuegos. Espero que no todo el mundo opine lo mismo porque la verdad es que no va a haber muchos más. Tengo planeados 4 más y ya me da pereza hacerlos. Y bueno, la idea es que los minijuegos sean suficientemente profundos como para que pueda haber pocos. En total van a ser 20 si añado esos 4 más. Y que bueno, eso, que sean suficientemente buenos como para poder jugar repetidas veces, variando entre unos y otros, sin que se haga súper cansino, a diferencia de otros juegos que a lo mejor tienen 100 minijuegos, pero todos son de muchísima peor calidad y en cuanto los has jugado 2 veces ya los odias. Esa es la idea, así que eso, no va a haber muchos más minijuegos. Tal vez la idea de que hay pocos minijuegos ha ocurrido porque la mayoría están bloqueados y se tardan demasiado en desbloquearlos, pero bueno. Odio el minijuego del flamenco. Pues no sé por qué, a mí me gusta. Si hay más gente que lo odie, pues habrá que replanteárselo. Por favor, deja un comentario expresando tu apoyo o desapoyo al juego del flamenco. Si no lo has jugado, bájate la nueva versión, que hay más juegos desbloqueados y lo pruebas. Odio el minijuego del calamar. ¿Por qué? No vale odiar minijuegos. Bueno, supongo que esto me dice que tal vez habría que añadir la opción de desactivar minijuegos y si así hay un minijuego que odias, pues lo desactivas y ya no te sale más. Pero bueno,
Este sí que sé seguro que hay mucha gente a la que le gusta el juego del calamar, así que no creo que haya ningún problema con el juego en sí. Las balas van demasiado rápido en el minijuego de los barcos. No es verdad, de hecho ocurre lo contrario, van demasiado lentas y cuando te vuelves bueno pierde todo el desafío porque es imposible perder. El problema que tienes probablemente es que, y esto he visto que hay varias personas a las que les pasa, no sé por qué, que no te estás fijando en el que las balas salen primero en el fondo y tienes que fijarte para colocarte antes de que caigan por delante, porque efectivamente si te estás esperando que caigan por delante para reaccionar no tienes tiempo, pero hay que fijarse en el fondo. Los minijuegos tardan mucho en desbloquearse. Por lo visto, esto también es cierto, cometí el error de no considerar que no todo el mundo es tan bueno en el juego como yo, incluso aunque sea un juego muy simple, y aunque yo tardo 10 minutos en desbloquear un juego, he visto que una persona normal pues puede llegar a tardar 40 minutos, así que sí, fallo mío, esto habrá que tunearlo y ponerlo un poco más fácil, por lo menos al principio, y tal vez que se tarde un poco más cuando ya te vuelves bueno. El pachinko debería aparecer cada 2 minutos en vez de cada uno para interrumpir menos el juego. No funcionaría. ¿Por qué? Porque si aparece cada 2 minutos en vez de cada uno, has conseguido el doble de canicas y entonces interrumpe el doble el juego. Esto es algo que ya hice algunas pruebas en su día al principio sobre cuánto debería durar y tal, y me decanté al final por 1 minuto y me parece que funciona suficientemente bien porque no he recibido quejas al respecto. De hecho hay gente a la que le ha gustado mucho y eso es verdad que interrumpe un poco el juego, pero cambiar el tiempo no es realmente la solución. De hecho, ¿por qué en el pachinko se tiran las canicas de 3 en 3? Porque si las tirabas de 1 en 1 interrumpía, se hacía muchísimo más largo y cambiar el tiempo de los juegos no lo arreglaba. No me gusta el icono del juego. Bueno, la verdad es que es un poco cutre porque no se me da demasiado bien dibujar y obviamente no es el icono final, habrá que como mínimo redibujarlo antes de la salida del juego, así que sí. Hay minijuegos en los que se consiguen muchas más canicas que en otros, es verdad, y en principio no me importa que haya juegos en los que se cojan más canicas y otros que menos, normalmente va un poco con la dificultad. Una cosa que noté es que cuando un juego es muy difícil, la gente lo odia, pero si haces que aparezca el doble de canicas, de repente a la gente ya no le importa tanto, así que eso, las canicas están un poco puestas para compensar con la dificultad del juego y tal. El único que no encaja es el juego del coche y la pelota, que en ese efectivamente como mucho, aunque lo hagas todo perfecto, puedes conseguir como 3 o 4 canicas. Ese es un juego, es el juego que menos me convence de los que hay y lo voy a toquetear, ya lo he tenido que retocar muchas veces en el pasado, voy a seguir haciéndolo hasta que consiga algo un poco más satisfactorio, pero eso sí. Eso es todo. La verdad es que ha habido menos entusiasmo del esperado, pero sí que al menos ha habido un par de personas a las que les ha encantado el juego, así que aún hay esperanza. He subido una versión actualizada en la que casi todos los minijuegos están desbloqueados desde el principio y se tarda menos en conseguir premios, así que si queréis podéis jugar a esa versión y dejar más opiniones. Muchas gracias a todos los que me habéis dado feedback, sea bueno o malo, es siempre útil para mejorar el juego y para tener las expectativas adecuadas. Intentaré usar vuestras reacciones para mejorar el juego siempre que sea posible, pero como habéis visto no siempre es viable, así que espero que os hayan convencido mis excusas. Nos despedimos aquí y quién sabe qué vídeo habrá el miércoles que viene. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para descubrirlo.